por haber caído en este error. Juzgar esto que solo Dios puede juzgar. Por haber sido arrastrado también a ese juicio condenatorio. Y no hay excusa. No hay excusa. Satanás nos puede tentar, pero nosotros somos culpables si nos dejamos engañar. Pero esta es una obra que habría que tener temor de cruzar esa línea, de juzgar, de dar por perdido a alguien, de decir, si estás aquí, estás salvo, si estás aquí, si no estás aquí, estás perdido. Vamos a hablar de esto, de realmente qué es la iglesia, qué significa la iglesia. ¿Se puede saber estas cosas? ¿Puedes estar en un lugar salvo y en otro perdido? Claro que en Cristo estás salvo y fuera de él estás perdido. Pero ¿qué abarca el cuerpo de Cristo? ¿Una denominación? ¿Un edificio? ¿Un grupo de personas? Vamos a ir viendo todo esto. Pero es bueno tener esto presente, ¿no? Con la medida que juzgáis, que medís, seréis medidos. Esta es una advertencia para todos nosotros. Vamos a seguir. Vamos a ver un poco la explicación del logo que tenemos. Dice Ellen White también en Testimonios para la Iglesia. Si es como debemos mantener nuestra confianza hasta el fin. Poderosos mensajes han sido enviados por Dios y por Cristo a su pueblo, para apartarlo del mundo y conducirlo paso a paso en la clara luz de la verdad presente. Los siervos de Dios cuyos labios eran tocados por el fuego sagrado, proclamaron el mensaje y la declaración divina puso su sello sobre la autenticidad de la verdad proclamada. El fuego sagrado. El logo verán que hay un fuego, una llama, encerrado como en una cueva, con una forma de ¿qué? De almendra, de llaga. El fuego sagrado. Este es el propósito de este canal también. Mantener vivo y avivar el fuego sagrado. También en Hechos de los Apóstoles, refiriéndose al Apocalipsis, nos dice, en comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán, como siempre lo fueron, un rebaño pequeño, manada pequeña, ¿no? Un remanente. Pero si permanecen de parte de la verdad, como está revelada en su palabra, Dios será su refugio. Lo que hablamos, Dios, Cristo, su costado traspasado, es nuestro refugio. Vamos a empezar ahora a ver, y vamos a empezar a ir con más velocidad, a ver algo muy, muy interesante. Vamos a leer muchos textos, porque aquí hay una cuestión. ¿Hay una iglesia verdadera? Bueno, hay un pueblo de Dios. Hay un cuerpo de Cristo, que es el pueblo de Dios, que son todos los miembros. Pero eso es una denominación. Puede ser parte, puede ser. Hay una iglesia visible, ¿no? Hay una parte visible de ese cuerpo que es una iglesia donde es columna y baluarte de la verdad. Siempre ha habido. El pueblo de Israel, la iglesia apostólica, la iglesia de la Reforma, la iglesia adventista, la iglesia del cuarto ángel. Pero, ¿qué pasa si alguien se aparta? ¿Qué pasa si alguien se aparta de la iglesia? ¿Se aparta de Dios? Si se aparta de la iglesia establecida, la iglesia visible, una denominación se aparta de Dios, ¿está perdido? ¿No lo está? ¿Se puede apartar Dios de la iglesia, de su propia iglesia? Vamos a empezar a ver con la Biblia. Ahora vamos a hablar del espíritu de profecía porque la Biblia en este tema es muy escueto. Y vamos a ir con distintos contextos y distintas circunstancias, muchísimos sucesos donde ciertos personajes se apartaban del pueblo de Dios. ¿Dejaban de ser pueblo de Dios por ello? Vamos a hablar de Set y Enoch. Bueno, vamos a hablar de Enoch, la historia de la redención. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiera aminorar su veneración hacia Dios, Enoch eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma, vivía en la misma atmósfera del cielo.
Enoc era santo, sirvió a Dios con corazón indiviso, se dio cuenta de la corrupción de la familia humana y se apartó de los descendientes de Caín. Bueno, los descendientes de Caín, esto no era el pueblo de Dios, a quienes reprendió por su gran maldad, pero también les predicaba. Había en la tierra quienes reconocían al Señor, lo temían y lo adoraban. Pero el justo Enoc se sentía tan perturbado por la creciente maldad de los impíos que no se relacionaba con ellos cada día. Aquí está hablando de los descendientes de Caín o de la impiedad que empezaba a prevalecer en los descendientes de Set. Pues sí, en el pueblo de Dios, por temor de verse afectado por su infidelidad y que sus pensamientos no siempre se dirigieran a Dios con la santa reverencia que merecía su carácter excelso. Su alma se afligía, pues todos los días veía cómo pisoteaban la autoridad divina. Decidió apartarse de ellos y pasar la mayor parte del tiempo en soledad, que dedicaba a la meditación y la oración, pues se apartó de la iglesia. Se apartó de Dios, fue un apóstata, estaba perdido, era un miembro que entonces moría sí o sí, porque se fue, ya era un miembro separado del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Es solo una denominación? Vamos a ver a Abraham. Ahora vamos a ver en distintas circunstancias, distintos contextos, no son todos iguales, pero generalmente hay un denominador común. Génesis 12, Dios llama a Abraham. Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de la iglesia, esa era la iglesia. La casa, su tierra, la casa de su parentela, la casa de su padre, estaban en Aram, esa era la iglesia. Apártate. ¿Qué pasaba? Idolatría, ¿no? Éxodo 33, la presencia de Dios prometida. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, al hebeo y al jebuseo, y a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Este es un texto muy interesante. Aquí vemos que, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado en el capítulo anterior? La adoración al becerro de oro, la idolatría. ¿Y qué hace Moisés? ¿Por voluntad propia? No, por orden divina. De reunión, la presencia de Dios, la que era el símbolo y la manifestación de la presencia de Cristo fuera del campamento, fuera de la iglesia. Cristo ya no estaba dentro de la iglesia. ¿Era la iglesia visible? ¿Era toda la iglesia eso? No. El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, lo comprenden todos los que han sido bautizados en el Espíritu. Ni siquiera en agua, en el Espíritu. Pueden estar en lugares lejanos, en tierras paganas, pero si han sido bautizados por el Espíritu, si son fieles a su conciencia, en su fe en Dios, con el conocimiento que tienen, son pueblo de Dios, son parte del cuerpo. Pero aquí estaba la iglesia visible. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Se apartó. Y Moisés iba y venía. Aunque Cristo esté fuera, hay alguien, una de las personas divinas,
que siempre nos está buscando porque es el que se encarga de de intentar que todos los seres humanos que vienen a esta tierra, llevarlos a la presencia de Jesús. Y Moisés iba a venir como el Espíritu Santo mismo. Pero había alguien, Josué, el sucesor, símbolo de los 144.000, que se quedaba ¿dónde? ¿En el campamento? No, en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios. Sus hermanos estaban donde estaban, pero él prefería estar, aunque sea solo, donde está Jesús. ¿Qué debemos hacer? Buscar a Jesús. Esté donde esté, cueste lo que cueste, y aunque estemos solos, ¿Jesús se puede apartar de su iglesia? ¿De su iglesia verdadera? Pues claro que sí. Y Josué, el fiel Josué, en la presencia de Dios. Vamos a seguir. David huye de Saúl. Recordamos esto, en más de una cueva ha estado. Con sus 400, con sus 600, huye. David vivía en Jerusalén, en el palacio, en el corazón del pueblo de Dios, de la iglesia verdadera. ¿Y qué hace? Huye. Huye y se esconde en cuevas, en grutas. Luego hay gente que se une a él. Él estaba en el pleno palacio, él estaba junto al ungido de Jehová. No, pero el ungido de Jehová, pues lo quería matar. ¿Por qué? Porque decía que era un traidor, porque él sospechaba que le quería quitar el trono, que le quería quitar el puesto. Y David huye de al lado del ungido de Jehová, del pueblo. Es verdad que David en un momento traspasa un límite que no debería haber hecho, pero bueno, hay que estar en su lugar, pero no lo debería haber hecho. Le falló la fe y se va a los filisteos. No, no es cuestión de irse a otra denominación para estar con alguien, para sentirse mejor, aunque sea solo en la cueva. Pero tampoco estaba solo, pero huyó del medio del pueblo. Elías y la viuda de Sarepta, 1 Reyes 17, 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿a quién? A Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón, de Canaán, ya no eran ni semitas, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El ungido de Jehová, que se presentó ante el rey, no ungido de Jehová, profetizó lo que profetizó y luego se fue. En un arroyo primero y ahora directamente a un lugar pagano. Fuera del pueblo de Dios. Perdió la unción, estaba perdido, era una apóstata Elías, como David, como Abraham, como ¿quién? Como Josué. Hay que pensar muy bien lo que se dice. Segunda de Reyes 8, 1, 2 y 3. Los bienes de la tsunamita devueltos. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Interesante, por 7 años. El hambre a la tierra. ¿A qué tierra? De Israel. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Bueno, se fue con su familia, luego los 7 años volvió y se le devolvieron las tierras. Vete a donde puedas. ¿A dónde se fue? Con los filisteos, el enemigo del pueblo de Dios. Pues estaba más segura ahí con los enemigos y estaba más cerca de Dios ahí que en la propia tierra de Israel, que en la propia iglesia, donde había hambre. ¿Hambre de qué? Sí, era literal, pero puede haber hambre de la palabra de Dios en la propia iglesia, en la iglesia verdadera. Pues aquí lo tenemos. Esto es Biblia. No son conjeturas, no son especulaciones, no son manipulaciones de los textos, no están sacados de contexto. No, hay distintos contextos, pero un mismo patrón. Un camino de apostasía, de idolatría, de impiedad, y Dios que llama a ciertas personas que para conservar su fidelidad les dice salir.
Segunda de Reyes 5, Eliseo y Naamán. Aquí vamos a ver otra cuestión, pero muy interesante.